Gloria a Dios. Pues vamos a empezar y lo vamos a hacer colectivo. Así que vamos a entrar en la palabra. Yo quiero hablarle hoy de 3 cosas que Dios no olvida. José, cuando tú quieras, grábanos esto. Y vamos a hablar en Hechos 10. Pero antes de empezar, yo quiero que cierres tus ojos ahí, que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú me redimas el tiempo, mi Dios. Y en el nombre de Jesús yo te pido que esta palabra que tú has puesto en mi corazón para, mi Dios, entrar en este tiempo de ayuno, en este tiempo de guerra, en este tiempo, Señor, que tú nos vas a dar estrategia, Señor. Porque cuando nosotros nos metemos en lo secreto, Padre, tú das estrategia. Pero tu palabra dice, Señor, que aquello que nosotros buscamos en lo secreto, Señor, tú nos recompensas en público, Padre. Padre, prepara, mi Dios, la mente y el corazón de mis hermanos para que esta palabra se mete hasta en sus huesos, Señor, y ellos la apropien, Padre, para este ayuno que vamos a empezar, Señor. Y en el nombre de Jesús, anticipadamente te damos gracias, Señor, porque creemos que va a haber una visitación en la vida de nuestros hijos, Señor, que va a producir un rompimiento, Señor, que va a producir cambio, Padre, y nuestros hijos, Señor, serán esos instrumentos que tú usarás, Señor, para moverte en este tiempo, Señor, en esta tierra, Señor. Serán esa generación, Padre, de vino nuevo, Padre. Serán esa generación, Señor, de los que habló mi Dios. Oh Padre, Joel 2:28, Señor, que tendrán sueños, que verán visiones, que predicarán tu palabra y que se moverán en esta tierra, Señor, con credibilidad, Padre, para que el mundo crea que tú eres real, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a Hechos 10, y si quieren yo escuchen nada más y yo se lo leo. Aquí vamos a hablar de Cornelio. Dice que había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada La Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Como a la hora 9 del día, él vio claramente en visión un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo: Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él dijo: ¿qué hay, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus obras de misericordia han subido como memorial ante la presencia de Dios. En otra versión dice: tus oraciones y tus limosnas han subido como memoria delante de Dios. Ahora pues, envía hombres a Job y haz venir a cierto Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón, curtidor, quien tiene su casa junto al mar. En cuanto se fue el ángel que hablaba con él, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, y después de haberles contado todo, los envió a Job. A mí me admira algo de Cornelio, que era un hombre que era un gentil. Él no tenía conocimiento de Dios, pero era un hombre que temía a Dios, que oraba, que ofrendaba, que era piadoso, que ayunaba, y que cuando tuvo la visitación del ángel, inmediatamente dice que en cuanto el ángel se fue, él llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, y después de haberle contado todo, los envió a Job. Cornelio hizo algo que muchos de nosotros no hacemos: obedeció instantáneamente. Obediencia tardía es desobediencia. Y muchos de nosotros, Dios nos habla y nos habla y nos habla, y todavía queremos otra señal. Qué tremendo es cuando Dios te habla, inmediatamente que Dios te habla, actuar. Y este hombre tenía algo especial. Por eso tuvo la visitación que tuvo, porque tenía un corazón para Dios. Simultáneamente que esto está pasando con Cornelio, Pedro tiene una visión. Dice que al día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino y llegaban cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar como a la 6ª hora. Sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo, bajado por sus 4 extremos a la tierra. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo.
Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió a él por segunda vez. Lo que Dios ha purificado no lo tengas tú por común. Y esto ocurrió 3 veces y de repente el objeto fue llevado al cielo. Aquí vemos que Pedro, un discípulo de Jesús, que caminó con Jesús, tuvo 3 veces que Dios decirle lo que debía de hacer. Sin embargo, el otro, que todavía no tenía el conocimiento de Cristo, que tenía la inclinación buscando de Dios, obedeció instantáneamente. Este Pedro es el mismo que cuando Jesús iba a ir a la cruz, él le dijo que esto no te acontezca. O sea, era el que siempre estaba ahí oponiéndose. Y acá tuvo 3 veces que Dios hablarle de diferente manera para que él pudiera entender y por lo menos dijera, voy a obedecer. ¿No se parece a muchos de nosotros, Pedro? ¿Cuántas veces Dios nos manda a hacer cosas? Una de las oraciones que yo le hago a Dios todos los días es, perdóname por las cosas que tú me mandas a hacer y no hago. Porque Dios nos manda a hacer cosas. Y muchas veces nos manda a hacer lo que nosotros no queremos hacer. Por eso tantas veces lo rebatimos ahí. Recuerda que obediencia media es desobediencia. Así que a veces somos cristianos, aunque somos cristianos, somos cabezones. Y dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí cerca de lo que pudiera ser la visión que había visto, he aquí los hombres enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces llamaron y preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro se hospedaba allí. Como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y baja. No dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó para recibir a los hombres y dijo, heme aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, un centurión, hombre justo y temeroso de Dios, como bien lo testifica toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones en una revelación por medio de un santo ángel para hacerte venir a su casa y oír tus palabras. ¿Tú te imaginas qué privilegio? ¿A dónde puede haber llegado el Cornelio si antes de tener una relación personal con Dios, él tuvo este tipo de revelación, él tenía ya comunión con Dios y él quería oír la palabra de Dios? ¿Qué hambre tenía que haber en la vida de ese hombre? ¿Qué deseo de oír de Dios vivo? Y pasamos al verso 29, vamos a dejar todo eso atrás porque si no, no acabamos. Y dice, por esto, al ser llamado vine sin poner objeciones, así que pregunto, ¿por qué razón mandaste por mí? Entonces dijo Cornelio, ya Pedro llegó a casa de Cornelio. Hace 4 días, como esta hora, la hora 9, yo estaba orando en mi casa. En otra versión dice, yo estaba en ayuno en mi casa. Y aquí un hombre en vestiduras resplandecientes se puso de pie delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido atendida y tus obras de misericordia, o sea, tus limosnas, tus ofrendas, han sido recordadas ante la presencia de Dios. Envía por tanto a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él está alojado en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia. Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo. Él es el Señor de todos. Qué tremendo es poder creer a Dios de esa manera y a caminar en fe y a movernos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Pero de aquí sacamos 3 cosas. 3 cosas que Dios no olvida. Y tú eres un hijo de Dios. Así que si Dios tuvo memoria de Cornelio, ¿cuánto más no va a tener memoria de estas 3 cosas en la vida tuya? Dios no olvida, número 1, tus oraciones. ¿Cuántos están orando por cosas que todavía no han tenido respuesta? ¿Sabe una cosa? Dios no se ha olvidado, todo tiene un tiempo.
Y al tiempo señalado la promesa dejará de ser promesa para ser promesa cumplida. Tú sigue creyendo a Dios. Otra cosa que Dios no olvida son tus ofrendas. ¿Cuántos han dado aquí diezmo y ofrenda? Son dadores alegres, porque Dios bendice ¿a quién? Al dador alegre. Bueno, pues si tú has ofrendado, Dios tiene memoria de esas ofrendas, de esos diezmos. Y tu testimonio, o sea que el testimonio de Cornelio, si tú estás viviendo una vida como la que Dios te ha llamado a vivir y tú estás tratando cada día de ser mejor, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, y despojándote del hombre viejo para revestirte de nuevo, eso se llama obediencia. Y si tú estás buscando ser obediente, la obediencia tuya es lo que más impresiona a Dios, porque todo lo demás Él te lo ha dado. Y lo único que Dios no tiene de ti es tu voluntad. Cuando tú rindes tu voluntad es lo que impresiona a Dios. Tu voluntad es lo que impresiona a Dios. Así que estas tres cosas tienen un peso delante de Dios y también abren los cielos. Amén. Malaquías 3 del 16 al 18 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él. Hay un libro de memoria delante de Dios. Para los que temen a Jehová. ¿Cuántos temen a Jehová? Pues tú estás en el libro de memoria de Dios. Aparte de que Dios no tiene Alzheimer. Todo lo sabe. Y no se le olvida nada. Por eso nosotros tenemos que declararnos con la mente de Cristo. Porque tenemos la mente de Cristo, pero si no la apropiamos, vamos a creer la mentira del diablo y sobre todo que dicen que los latinos son los que más Alzheimer tienen. Cancela esa maldición. Y cuando vea eso en las noticias, dice, pero eso no es para mí, porque yo soy un hijo de Dios, tengo una herencia nueva en Cristo y tengo la mente de Cristo. Y cancelas esa palabra. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Cuántos piensan en el nombre de Jesús? ¿Cuántos apropian el nombre de Jesús? ¿Cuántos establecen el nombre de Jesús? Cada vez que tú estableces el nombre de Jesús, estás estableciendo salvación, sanidad, liberación y protección sobre tu vida y sobre los tuyos. Declara el nombre de Jesús y la sangre de Jesús a diestra y a siniestra en tu casa, en tus hijos, en tus nietos. Estás estableciendo vida. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que si tú eres un hijo de Dios y tú piensas en Dios y tú estás en el libro de memoria de Dios, dice que eres especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Si tú estás en el libro de memoria de Dios, tarde o temprano tu bendición te va a alcanzar y la gente va a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Ahora, Cornelio era un oficial romano, era un comandante en la corte italiana, era un gentil. Él no tenía pacto con Dios. Sin embargo, había algo en Cornelio que tocó el corazón de Dios. Recuerda que Dios es el que pesa los corazones. A Dios no lo podemos engañar. Y qué triste que nos pase como el rey ese que cuando lo pesaron salió el dedo y escribió Mene, Mene, Tekel Uparsin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Porque el que pesa el corazón es Dios. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Dios es el que juzga nuestras motivaciones. Por eso cuando hacemos algo debemos decirle, Señor, chequea mi corazón y muéstrame cuál es la motivación de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Amén. Ahora, Cornelio hizo algo que impresionó a Dios. Él era un hombre piadoso. Acuérdate que el que piensa en los corazones es Dios y hay una ley de ¿qué? De siembra y cosecha. Lo que nosotros sembramos es lo que vamos a recoger. Sea cristiano o no seas cristiano, hay una ley de siembra y cosecha. Entonces, tarde o temprano vamos a recoger la cosecha. Como dice el pastor Delgado, el día de paga llega. Hay gente que hace y deshace, pero un día, el día de paga llega. Entonces, Cornelio era un hombre que era piadoso. Esto implica que era misericordioso,
caritativo, compasivo, bondadoso, benigno, humano. Ustedes no se han dado cuenta de gente que dice que es tan bueno que lo único que le falta es Cristo. Incluso a veces es tan bueno que lo malo que tienen es lo bueno que son, porque piensan que los que necesitan a Dios son los malos, los que están perdidos, los que están en droga, los que tienen problemas. Pero este hombre era un hombre así. Es más, que hay cristianos que no tienen esas características, porque no se mueven esas características. Hay cristianos que cuando abren la boca lo que sueltan es como si fuera azufre. Y Dios tiene que confrontar ese tipo de gente. Ahora, Cornelio era qué cosa también. Número 2, era temeroso de Dios. Y esto implica que tenía temor reverente hacia Dios. Ese Dios que él no conocía, pero que él sabía que era real. Número 3, Cornelio ofrendaba para el pueblo de Dios. ¿Qué hemos dicho siempre? Lo que dice la palabra, Dios no va en contra de su palabra. Bendeciré al que bendiga a mi pueblo y maldeciré al que lo maldiga. Entonces Cornelio era un hombre que siempre estaba sembrando en el pueblo de Israel. Él era un gentil, pero bendecía a los judíos. Y oraba a Dios. Así que estas 4 cosas, era piadoso, temeroso de Dios, ofrendaba al pueblo de Dios y oraba a Dios. Todo esto provocó que Dios pusiera sus ojos sobre él y sobre su casa. Qué tremendo que Dios cuando nos mira a nosotros no nos está mirando a nosotros solos, sino que está mirando a nuestra casa. Y cuando tú recibes a Cristo, ¿qué es lo que te dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Esa es la primera promesa que tiene. Y dice que Dios puso los ojos en él y en su casa. Y decidió visitarlo para que lograra lo principal. Tú puedes tener todo lo que tú anheles, pero si en tu corazón tú no tienes a Cristo, de nada te sirve todo lo que tú tengas. Y puedes tener todos los atributos y todas las características buenas, pero Cristo es el que hace a la persona buena o no. Y Dios quería que Cornelio entrara en un pacto con él. Ahora, ¿entiende algo? Si Dios tuvo misericordia de Cornelio y de su casa, siendo un gentil, ¿cómo Dios entonces se va a olvidar de nosotros que somos hijos? Eso es tremendo. Porque si Dios pudo tener esa inquietud por Cornelio y preparar el ambiente para que Cornelio tuviera la bendición que necesitaba, ¿cómo Dios no va a mover todo lo que tenga que mover para que tú y yo tengamos la bendición que necesitamos? Porque Cornelio era un hombre que no tenía pacto. Era un hombre piadoso, era un hombre que se movía en misericordia, era un hombre que ofrendaba, era un hombre que daba, pero era un hombre sin pacto. Pero tú y yo somos hijos de Dios, que oramos, que vivimos piadosamente, que ofrendamos, que buscamos la presencia de Dios. ¿Cómo Dios no se va a mover y va a mover todo lo que sea necesario para bendecirnos? Gloria a Dios. Nuestras oraciones, nuestras ofrendas y nuestro testimonio, o sea, nuestra obediencia, está delante de Dios y estamos en el libro de memoria de Dios. Somos sus hijos, somos hombres y mujeres de pacto. Hay promesa de Dios que si nos humillamos y clamamos y buscamos el rostro de Dios, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a oír nuestras oraciones y va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Por eso siento la necesidad de orar por meternos en este ayuno. Ahora, Cornelio hizo ayuno. Mientras ayunaba y oraba pasó algo. Cuando tú vayas a un ayuno siempre vete la expectativa de que Dios te va a hablar. Y hay algo que yo hago y te lo recomiendo. Cuando yo entro en ayuno le doy gracias, le pongo nombre a mi ayuno, que en este momento va a ser nuestros hijos. Le doy gracias porque Dios va a obrar en ese ayuno. Y le doy gracias porque va a haber un rompimiento en la vida de aquello o por la necesidad que estoy ayunando. Y después le doy gracias cuando termino mi ayuno, le doy gracias por los resultados. Aunque yo no haya tenido nada, aunque no haya habido nada que haya impactado mi vida. ¿Tú sabes por qué? Porque quizás en ese momento no. Pero al otro día Dios te va a dar estrategia. Al otro día Dios te va a abrir los ojos. Y otra cosa, es imposible que tú estés en ayuno y que no haya presencia de Dios en tu vida. Porque no es que te vas a matar de hambre, es que cuando tú vayas a hacer ayuno, tú vas a orar, tú vas a interceder, tú vas a poner alabanza. Si estás en tu trabajo, el tiempo que ibas a coger de lunch, cógelo para la palabra. El tiempo que ibas a coger para ir a comer, bueno, te vas
y te separas con tu Biblia y esa media hora, esa hora, tú oras, intercedes, le das gracias a Dios porque tú estás en un ayuno, porque tú quieres oír de Él, no porque tú le vas a doblar la mano a Dios para que resuelva la situación de tus hijos, sino porque tú vas a oír de Él. Él te va a dar estrategia, Él te va a dar la manera de cómo tú orar, porque dice que el Espíritu te va a ayudar ¿a qué? A orar como conviene. Tu fe va a crecer y ese género va a salir en el nombre de Jesús. Va a haber un rompimiento en la vida de tu hijo o por la vida de aquello que tú estás orando. Entonces lo otro que yo hago cuando termino mi ayuno, le doy gracias porque Él me oyó, le doy gracias por los resultados y llamo a alguien para orar por él. Y le digo, mira, estaba en ayuno y es imposible que yo esté en la presencia de Dios y que no haya poder sobre mi vida. ¿Tienes alguna necesidad? Quiero orar por ti para bendecirte. No te quedes con lo que recibiste tú solo. Llama a alguien y comparte con ese alguien de lo que y en ese tiempo de oración Dios puede traer un rompimiento en la vida de esa persona y ahí puede venir también un rompimiento en tu vida y puede venir estrategia nueva para tu vida. Lo que gratuitamente recibes, gratuitamente darás. Si tú te mueves en esa actitud, tú vas a ver qué cambio y qué diferencia vas a tener en tu tiempo de ayuno. Amén. Así que mientras que él ayunaba y oraba, pasó algo. Tuvo una visitación. Un ángel se le apareció. Número 2, el ángel le habló y le dijo, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Esto implica que había un rompimiento para él. Y el ángel le dio instrucciones. Le dijo, haz venir a Pedro para que te hable a ti y a tu familia. Entiende algo. A Dios le ha placido. Porque muchas veces le decimos, Señor, pon un ángel que le hable, pon un ángel que le hable. Mira, pídele a Dios que ponga un ángel que los guíe y lo lleve a la persona correcta, porque a Dios le ha placido que el evangelio sea predicado por hombres. Tenemos un privilegio que no lo tienen ni los ángeles. Entonces, el ángel le habló, le dio instrucciones, le dijo, vete a buscar a fulano, porque fulano tiene algo que darte a ti. Y cuando el fulano, él estaba acá y Dios le estaba dando instrucciones, ya Dios estaba lidiando con Pedro en el otro lado. Cosa que cuando llegó los mensajeros de Cornelio, estaba ya Pedro preparado para venir, porque Pedro los gentiles no se trataban con los judíos, ellos lo tenían como gente inmunda. Pero Dios preparó el corazón de Pedro. Así que nosotros tenemos un privilegio que los ángeles no tienen. Ellos tienen una función en la tierra y nosotros tenemos otra función y otra misión. Y gloria a Dios por eso. Ahora, cuando tú y yo hacemos la decisión de meternos en ayuno por algo, Dios siempre va a responder. A ti no te importa lo que tú no veas ni nada de eso. A ti lo que te importa es que si tú clamas, Jehová responde. Y que si tú te metes en la presencia de Dios, va a haber algo en tu vida que tú vas a poder desatar en la vida de otro. La oración y el ayuno van a hacer ¿qué cosa? Van a aumentar tu fe. Entonces, en este tiempo que vamos a dedicar de ayuno para nuestros hijos, vamos a declarar durante este tiempo de ayuno Malaquías 4:6. Nora, dale los papelitos acá a la... Vamos a dar, le voy a dar primero las citas bíblicas, después me van a anotar los nombres y lo vamos a poner acá. Malaquías 4:6. Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto es muy importante en este tiempo. Que el corazón, ¿y quién es el que lo va a hacer? Es Dios, que es el que va a lidiar. El Espíritu Santo va a lidiar con tus hijos y con los míos. Es el que lo va a confrontar. Y va a usar a alguien, porque es muy poca gente es profeta en su propia tierra. Porque ni Jesús, a Jesús le pasó. Aunque nosotros haremos obras mayores que las que Él hizo. Y yo creo que una de esas obras mayores es que podamos llegar a los familiares de nosotros y podamos darle el plan de salvación y podamos llevarlo a Cristo. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué otra palabra vas a establecer sobre tus hijos? Efesios 1 del 17 al 23. Vete a la Biblia, ya tienes ahí trabajo para hacer
en estas 3 semanas. Efesios 1:17. Mira lo que dice. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza que os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos, le hizo sentar a su diestra en lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se ha nombrado no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y Dios le puso a él por cabeza. Pero si no te quieres complicar mucho, lo llevas del 17 al 18. Que Dios abra los ojos de ellos, que le dé espíritu de sabiduría, de espíritu de revelación y por último declara poder de resurrección. Dios los va a levantar del lugar donde están. ¿Qué otra palabra vas a establecer? Colosenses. Colosenses 1, versículo 9. Yo te recomiendo que la leas completa y de ahí tú saques tu propia oración. Lo que te impacte en esa palabra es lo que vas a establecer sobre la vida de tus hijos. Colosenses 1, versículo 9. Dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis fruto de toda buena obra y que crezcáis en el conocimiento de Dios y seáis fortalecidos con todo poder conforme a su gloria, potencia, para toda perseverancia y paciencia. Con gozo damos gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino, al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de los pecados. Así que declara sobre la vida de tus hijos que van a ser llenos del conocimiento de Dios, que van a ser llenos de la gloria de Dios, que van a caminar en sabiduría, que los ojos van a ser abiertos, que tienen autoridad sobre las tinieblas y que Dios los trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por tanto, van a caminar en poder y en total libertad. Y por último, que ese es el sello que lo tengo puesto acá en el sobre, Salmo 138:8. Todo esto lo vas a establecer sobre la vida de tus hijos. Yo te lo doy después. Salmo 138:8. Este pedazo es favorito para mí. Acuérdate que de lo primero que el diablo quiere robarte a tus hijos es para que no cumplan el propósito. Dios los creó en tu vientre para un propósito. Y cuanto mayor es el llamado de la vida de tus hijos, más ataques tienen. Porque no quieren que el propósito se cumpla. Entonces el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué vas a poner ahí en tu Biblia? Su propósito en Carlito, en Pepito, en Tomasito, en María. Tu misericordia es para siempre. No desampararás la obra de tus manos. Amén. Dios todo lo que creó, lo creó por la palabra. Pero cuando te fue a hacer a ti y a mí, nos creó en sus manos. Lo que Él creó en la palma de sus manos no lo va a desamparar. Ahora, esto es para tus hijos. Pero como que tú tienes que darte cranque también. Sí, porque no es fácil. Para nosotros como padres vamos a apropiar la palabra que el Señor nos dio la semana pasada. Los que estaban aquí, ¿cuántos estaban? Isaías 49, del 22 al 26.
Y de Jeremías 31 del 16 al 17. Acuérdate que Jeremías decía que hay paga para tu trabajo. Y que Él los traerá ¿de dónde? Del campo de los enemigos. Jeremías 31 del 16 al 17. Isaías 49 del 22 al 26. En el Salmo 89, ¿cuál versículo son? Del 30 al 35, que dice que aunque tus hijos se apartaren de sus leyes y estatutos, que Él los corregiría con vara, pero el bien y la misericordia de Jehová no se apartaría de ellos. Entonces eso lo vas a apropiar tú para ti. Salmo 89. Del 30 al 35. Aunque tus hijos se apartaren de sus leyes y estatutos, Él los corregiría con vara, pero el bien y la misericordia de Jehová no se apartaría de ellos. Amén. Tú tienes que apropiar esa palabra de que Dios los va a regresar, de que Dios lo va a traer de la tierra del enemigo, como te lo dice en Isaías. Y en Jeremías te dice que hay paga para tu trabajo, que reprimas de tus ojos el llanto. O sea que todo lo que tú has llorado y todo lo que tú has gemido y todo lo que tú has pujado en el espíritu, porque muchas veces hemos pujado 700 veces, los parimos cuando nacieron, lo hemos parido en el espíritu, pero yo no sé cuántas veces he parido los míos. ¿Cuántos están en el mismo bote? ¿Cuántos tienen hijos pequeños? No, ya tú estás por otros partos peores, estás como yo. Yo tengo 5 nietas. Pues entonces, ¿tú sabes qué? Hay paga para tu trabajo. ¿Qué es lo que vamos a permanecer haciendo? Ya te digo, ya después que pasamos, ya llegamos, terminamos el ayuno, pasaron las 3 semanas, declaramos la victoria. Vamos a decirte lo que vamos a hacer. El jueves 27 es día de acción de gracia, vamos a dar gracias por la victoria. Aunque no veas nada. Y es muy posible que se pongan peor. No te asustes. Eso es normal. Porque cuando el diablo sabe que le queda poco tiempo, ustedes han visto que cuando una gente se vuelve loca y va a matar a alguien, no se mata solo. Se va y mata a una pila de gente porque sabe que es lo último que va a hacer y se quiere llevar unos cuantos. Bueno, el diablo es igualito. Cuando él sabe que le queda poco tiempo, él va a venir con todo lo que tiene. Conoce la estrategia. Así que vamos a dar gracias por la victoria, aunque las cosas parezcan peor. Vamos a dar gracias por el rompimiento. ¿Por qué? Porque la unción va a podrir el yugo y lo que se pudre no se puede volver a hacer. Vamos a dar gracias porque Dios envió sus ángeles a buscar los Pedros que nuestros hijos necesitan oír. O sea que cuando tú ores, tú le vas a dar gracias a Dios. Porque Dios los va a guiar por el camino correcto y que va a poner los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, como estaba Pedro, que cuando ellos hablen, la venda de los ojos va a caer porque tú estás quitándola a través del ayuno y a través de la oración. Tú estás preparando el corazón de tu hijo, de tu hija, o de tu nieta, o de tu sobrino, para que cuando venga esa persona, que es alguien que ellos no conocen, que es alguien que ellos no tienen contacto, que ellos van a ver que es poder de Dios porque no tienen manera de cómo saber lo que está pasando en sus vidas. La palabra que esa persona trae a esa vida produce el rompimiento y viene la liberación de tu hijo, viene la liberación de mi hijo, viene la liberación de tu nieto. Entonces vamos a orar por esos hombres y esas mujeres para que así como Pedro estuvo sensible a la oración de Cornelio, tu oración va a ser contestada por otro hombre, otra mujer que va a estar sensible. Porque en el mundo espiritual Dios va a hacer algo y va a traer las conexiones que necesitamos para que esos hijos de nosotros sean tocados y sean transformados por el poder de Dios. Porque la gloria es para Dios, la honra es para Dios, pero somos un equipo en el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a trabajar en sintonía con el Espíritu Santo. Le vamos a dar gracias porque Dios va a enviar esos Pedros. Y vamos a declarar que así como la casa de Cornelio fue llena del Espíritu Santo,
y hablaban en nuevas lenguas, la llenura del Espíritu viene a la vida de nuestros seres queridos que jamás van a ser los mismos. Y esa llenura los va a ayudar para que puedan caminar la vida que Dios tiene para ellos. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Cuando tú oras porque Dios ponga a la persona correcta en la vida, y te estoy hablando, estamos haciéndolo por nuestros hijos, pero tú puedes hacer esta oración por tus padres. Tú puedes hacer esta oración por tu esposo, por tu esposa. Tú vas a hacer tu parte, Dios va a hacer la suya. Y la persona que Dios ponga va a ser la otra, porque vamos a trabajar en un equipo, porque Dios es el que hace la obra. ¿Ya cogieron todas las citas bíblicas? Tienen la parte que van a establecer sobre sus hijos. Hagan su propia oración. Tienen palabra ahí para preparar su propia oración. Yo le estoy dando las instrucciones, le estoy dando los ingredientes. Ahora, cada cocinero hace su propia comida diferente y le pone su toque personal. Ponle tu toque personal a tu oración y enséñale a otro. Y acuérdate, vamos a empezar jueves, viernes y sábado. Lo vas a hacer desde por la mañana que te levantas hasta las 12, la 1, el tiempo que tú quieras hacerlo. Tú estás en libertad, te vas a tener. Hace años atrás, a mí el Señor me ministró que ayuno era dejar de. Ayunar era dejar de. Y yo le dije, Señor, ¿dejar de qué? Y me puso, dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Quizás Dios no te ponga a ayunar de cerrarte la boca, pero sí ayunar de dejar hacer cosas que a Él no le agradan. Y que al tú dejar eso, tú sabes lo que es, tal vez tú estás todavía ligado al cigarro. Y ahí viene el rompimiento. Yo creo que ya pisé un callo por ahí. Ahí viene el rompimiento. Se dice, Señor, yo voy a ayunar el cigarro. Señor, yo voy a ayunar tantas horas de televisión. Señor, yo voy a ayunar tantas horas de gimnasio y voy a buscar más de tu palabra. Señor, yo voy a ayunar tantas horas de dormir porque hay quien no se puede levantar de la cama y te voy a dedicar tiempo a ti. Yo no sé lo que tienes que dejar de y también dejar de comer. Entonces me voy a abstener de comer estas horas, Señor, y en ese tiempo quiero buscar de tu presencia. Aunque yo esté trabajando, Señor, yo voy a estar en comunión contigo. Y yo quiero que tú me renueves, Señor, que tú me hables, que tú me des sabiduría, que tú me des estrategia, que tú me des instrucciones. Si tú pones esa actitud, Dios te va a hablar. Ahora, ¿por qué Jesús pudo reprender el demonio de aquel que estaba endemoniado y que ninguno de los discípulos pudo sacarlo? ¿Sabes por qué? Porque Jesús vivía una vida ayunada. Jesús vivía en la presencia de Dios. Jesús estaba en comunión con Dios. Jesús siempre estaba orando. Jesús estaba en la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, estamos orando y estamos buscando de Dios, estamos llenos de Dios, es imposible que cuando tú ministras la gente no sea libre. Es que muchas veces ni orarás por la gente y el hablar contigo va a liberar a la gente. Porque la presencia de Dios está en ti y donde llega la luz, las tinieblas tienen que irse. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esto que va a tomar lugar. Y yo quiero que ahora anoten, tú le diste los papelitos. Ya tienen los nombres de los hijos. Nora, recógelos acá. Dale los papeles ahora. Yo di para que cogieran nota y para que... Vaya. Gloria a Dios. Antes que me anoten esto, vamos a hacer una oración para cerrar esta palabra. No importa, sobrino, hijo, nieto, hijo de algún amigo. ¿Sabes por qué? Dicen, dichosos los que interceden por otros. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios se encarga de lo nuestro. Cuando tú intercedes por otro, Dios se encarga de lo tuyo. Y si está en las manos de Dios, está en las mejores manos. Por eso estamos haciendo un intercambio de carga. Vamos a orar por esto. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que esta palabra, mi Dios, Señor, traiga, mi Dios, convicción a la vida de mis hermanos, mi Dios. Y anticipadamente, por fe, declaramos victoria en nuestros campamentos, Señor.
Declaramos, Padre, liberación. Declaramos que lo que dice tu palabra, que si creemos en el Señor Jesucristo será salvo. Yo y mi casa es una realidad, Padre. Eso no es un mito, Señor, es una realidad. Y declaramos, Señor, que nuestra casa te servirá, mi Dios. Nuestros hijos te servirán, Padre. Y declaramos, Padre, que como dice tu palabra en Malaquías 4:6, tú volverás el corazón de nuestros hijos a nosotros y el corazón de nosotros a nuestros hijos, Señor. Nos vas a dar la sabiduría, nos vas a dar el entendimiento, nos vas a dar la gracia, nos vas a dar el amor, Padre, para unirnos con cuerdas de amor, Padre. Porque el amor cubre multitud de pecados, Padre. Y te damos gracias, Señor, por la liberación de nuestros hijos, por la liberación de nuestros nietos, por la liberación de nuestros sobrinos, por la liberación de los hijos de nuestros amigos, que tú nos has puesto a orar y a interceder. Y Padre, declaramos, Señor, la victoria, Señor, anticipadamente, Padre. Y declaramos, Padre, que testificaremos aquí, en este altar, mi Dios, que tú rompiste los yugos, Señor. Porque ese género, mi Dios, de demonios que los ha mantenido atados por años, Señor, se romperán, Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y te damos gracias, Padre, porque mis hermanos pasan a otro nivel, mi Dios. Aquellos que ya no tenían fuerza, mi Dios, tú le das fuerzas nuevas, Padre. Aquellos que creían que ya no podían más, tú, Señor, los vas a llevar esa milla extra, Padre. Padre, porque la victoria está al doblar de la esquina, Señor. Y el enemigo quiere hacerlos ver como un impedimento y como que no haya esperanza. Pero tú eres el Dios de los imposibles y tú eres el Dios de la esperanza. Y Padre, ellos llegan, mi Dios, hasta esa esquina, Señor, donde está la victoria, Padre. Y te damos gracias, Señor, por los cambios y por el rompimiento en la vida de nuestros hijos, Señor. Y Padre, este pueblo agradecido dice amén y amén en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.